En el marco del Día Internacional de la Traducción, el gobierno federal anunció Mujeres del Maíz, una serie de actos en el Zócalo capitalino que tienen por objetivo reivindicar la figura de Malintzin, conocida como la Malinche, y de la mujer indígena. Esta semana en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de dar a conocer la verdadera historia de Malintzin, quien por mucho tiempo ha sido llamada traidora, y dijo ella se ha desvirtuado su labor. Sheinbaum describió algunos de los actos que se realizarán de aquí a diciembre para revalorar a la Malinche, pero no solo a ella, sino también a todas las mujeres indígenas de antes, ahora y después. Y entre ellos va a haber un Día de la Malinche. El 12 de octubre habrá danzas en el Zócalo y luego habrá una serie de actos, de coloquios, de conferencias. Pero pues la Malinche fue personaje en las conferencias mañaneras de esta semana, y por eso decidimos invitar a una especialista historiadora que hemos tenido varias veces aquí en el programa y que además acaba de publicar un libro justamente sobre este personaje de la historia de México, La Malinche, los malos de la historia, en Editorial Crítica. ¿Cómo estás, Úrsula Camba Ludlow, doctora? Bien, Pascal, muy contenta de estar otra vez aquí contigo. Sí, bueno, platicamos contigo ya desde hace varios años, cuando se cumplieron los 500 años de las primeras expediciones que derivaron en la conquista de México. Hablamos del personaje de Hernán Cortés y aprovechamos tu vasta experiencia en el México colonial. Así que nuevamente bienvenida al programa. Gracias, Pascal. Bueno, pues vamos a hablar de la Malinche. ¿Por qué decidiste escribir un libro sobre este personaje? Te voy a decir la verdad, me lo encargaron porque yo tenía un poquito de reticencia, te voy a decir por qué. Porque parece que todo sobre la Malinche está dicho. Ajá. Parece. Hay muchas biografías, ¿no? No, hay muchísimas. Sí. La gran mayoría noveladas. O la gran mayoría pues del ronco pecho de alguien, sí, ¿no? Entonces era un reto muy grande clavarse en la documentación y tratar de rescatar, porque ahí te va. Lo que nosotros sabemos de la Malinche, que ahora se le llama Malintzin porque es políticamente correcto, pero Malintzin y Doña Marina son sinónimos. Es decir, como los indígenas no pronunciaban la R y la terminaciónTzin es una terminación reverencial, era como decirle Doña Marina. Malintzin es lo mismo que Doña Marina, pero en náhuatl. Entonces, un poco clavándome. ¿Y cuál era su nombre original? Porque ella fue. Allá voy. Ella fue vendida como esclava, ¿no? Sí. Fíjate, ese era el subtítulo del libro, se lo quitaron, pero el subtítulo era De esclava a encomendera, porque ese es el recorrido que hago yo a través, digamos, de la vida de ella, porque lo que sabemos de ella es lo que ella nos contó. Lo que ella nos contó. Todo lo demás, pues pueden ser maquinaciones, fabricaciones. A partir de lo que ella calla y lo que ella decide decir, es que se construye el personaje y sabemos de ella, ¿no? Entonces hay miles de lucubraciones de si se llamaba Malinali, Tenepal, si se apellidaba quién sabe cómo. Sí. O sea, pero en realidad, como nace a la historia, es como Doña Marina. Como Malintzin, si prefieren decirle que es Malintzin, el nombre, ¿no?, español que le Claro, le que es cuando la bautizan. Sí. Porque anteriormente pues era una esclava y claro, pues como esclava pues no tenías muchas posibilidades de nada. Hay que recordarle a la gente, porque de pronto la gente olvida o no lo sabe, porque no nos lo enseñaron, que en la época prehispánica existe la esclavitud. No igual que en el mundo occidental, pero existe la esclavitud como puede ser por deudas, ¿no?, por pobreza, o que vendas, no sé, a un familiar o a los hijos. Y no es un estado permanente. O sea, puedes mudar de estado, como también en el mundo occidental. Es decir, nosotros tenemos la idea de la esclavitud gringa en la cabeza, ¿no? Sí, ella nace, si mal no recuerdo, en el sur de Veracruz, más o menos la zona de Coatzacoalcos, por ahí. Es. Y luego es vendida a un grupo que se la lleva a Tabasco. Así es, a unos comerciantes pochtecas. Siempre hay también toda la duda de si la mamá la vendió, si no la vendió, si alguien se la robó. O sea, lo que es un hecho es que alguien de su círculo cercano la traiciona y se la roba y la vende. Sí. Eso es un hecho, siendo muy niña, muy joven. Ahora, en la zona donde ella nace, ella habla náhuatl, es decir, ella es mexica. No es mexica,
porque los mexicas, digamos, son los que están en la cuenca, digamos, un poco alrededor, pero, digamos, culturalmente o de habla es náhuatl. Sí. Y después, cuando se va a Tabasco, aprende el maya chontal, que de esa maya época, chontal. ¿no? De esa región, perdón. Entonces ya habla los dos idiomas. Y antes de seguir con la historia, me gustaría conocer tu punto de vista sobre algo. ¿Qué te parece esta reivindicación a la que llamó la presidenta Sheinbaum esta semana? Mira, sí me parece muy importante, te voy a decir por qué. Porque yo creo que no hay ninguna mujer, indígena, no indígena, mestiza, ninguna mujer de la historia de México que sea más importante que Malintzin. Tú dices que ninguna. Ni la corregidora, no. ni Carmen Cerdán, no. ni Leona Vicario, ni la Güera Rodríguez, ninguna de ellas. No, ella es la top, la número 1, porque es una mujer que con muchísima inteligencia y muchísima sagacidad y muy dueña de su circunstancia. Eso hay que recuperarlo, Pascal. Porque también la han puesto como que, ay, la pobrecita esclava sexual que nada más obedecía a los españoles. Y no, es una mujer muy inteligente que aprovecha la circunstancia. Ahora es muy fácil juzgarla cuando tú ya viste todo lo que pasó después. Nadie tiene cómo saber, nadie, qué es lo que va a pasar después. Pues tú aprovechas la circunstancia, es una mujer muy joven, debe tener 17, 18 años máximo cuando conoce a Cortés. No es muy joven. Lo conoce cuando los españoles derrotan a los locales, más o menos en la zona, en los pantanos de Centla, ¿no? En la batalla de Centla. En la actual. Que les regalan mujeres porque los indígenas tienen esa práctica de regalar mujeres por diversas razones. Puede ser un obsequio, puede ser sellar una alianza, puede ser pedir perdón, puedes decir vamos a llevarla en paz, o sea, por muchos motivos, o incluso para que les echen tortillas. Sí. O sea, Malintzin debe haber sido una mujer, como era esclava, que se las regalaron para que echara tortillas, porque esta es una labor de las mujeres en el mundo prehispánico. De las mujeres, digamos, como del sector más bajo, más desfavorecido. Y primero es, no sé ni cómo describirlo, mujer de otro de los conquistadores, o mujer tomada por otro de los conquistadores, y después tomada por Cortés. Así es, efectivamente se la, digamos, regala o se la cede, porque se apresuran a bautizarlas y a repartirlas, eso es un hecho, a Hernández Portocarrero, que es su procurador, pero después lo manda a España como a arreglar pues todo el entuerto en el que está metido, que es un problemón, y entonces se da cuenta de que esta mujer es listísima y que pues le conviene y le ofrece además, si tú me ayudas, yo te voy a hacer una gran señora, te voy a devolver a lo que sea que ella le haya dicho y lo que sea que él haya entendido. Eso es bien importante también, Pascal. Somos una nación fundada sobre malentendidos, sobreentendidos y desencuentros, ¿no? ¿Qué entendió, qué pensó? Aquí lo que me parece también muy importante recuperar, Pascal, que la gente no sabe, es la descendencia de doña Marina o de Malintzin. O sea, la gente se queda en eso. Pero Malintzin tuvo 2 hijos. 2 hijos que se criaron de formas muy diversas, no en una covacha, en un rincón. No, se criaron en lugares muy importantes. No te voy a decir en dónde, porque yo quiero que la gente lea el libro, ¿no? Pero uno de ellos se cría en la corte del rey. O sea, pero no como un empleado, como un compañero de juegos, un compañero de armas del rey. Y la hija también, por otro lado, tiene un lugar como muy prominente, ¿no? En la sociedad, en la incipiente sociedad virreinal. Entonces, este recorrido lo que busca recuperar es esto, cómo ella cambia esa circunstancia de servidumbre, de esclavitud, a una situación de poder en donde pues tiene una casa que es prácticamente una manzana en el centro de la Ciudad de México. Antes que eso, ella juega un papel fundamental en el proceso de la conquista, el avance de Cortés y sus hombres desde los pantanos de Centla hasta el Valle de México. Sí, exactamente. Es la que los va guiando y la que va dilucidando, o eso es lo que dicen, digamos, los cronistas, es aguas con los cholultecas, aguas con estos tlaxcaltecas que están por acá, tengan cuidado con esto. Es la que va avisando como los peligros y la que va diciendo, bueno, por acá está más fácil. Está Jerónimo de Aguilar, pero Jerónimo de Aguilar no habla el náhuatl, solo habla maya y castellano. Y Jerónimo de Aguilar y ella sí se entendían. Y ellos, claro, porque ella hablaba los dos, náhuatl y maya. Entonces era, por eso te digo que es todo, es un desencuentro y un teléfono descompuesto y una cosa que quién sabe qué se habrán dicho. Claro, porque Jerónimo de Aguilar le traducía el español al maya
y entonces ella podía entender a los conquistadores a través de Jerónimo de Aguilar, pero a través del maya. Eventualmente aprende el castellano. Exacto, muy rápido aprende el castellano, y uno de los muchachos que viene con Cortés, que es un paje que se llama Orteguilla, que viene con su papá, es un chico que debe tener 13, 14 años, aprende también muy rápido y lo nombran paje de Moctezuma, cuando Moctezuma está preso. Entonces, también hace un enlace muy cercano con Malintzin y hacen todo un intercambio también, pues, de aprendizajes, ¿no? En esos meses en que están en la capital del Imperio Mexica. Pero, como dices, debe haber sido una serie de malentendidos traduciendo entre 3 idiomas, ¿no? La locura. O sea, a mí, de veras, de repente pienso, porque claro, no son solo las palabras, Pascal, es todo el mundo que está asociado a una palabra, todos los referentes y los significantes de una palabra. O sea, si yo te digo pecado, para ti hay todo un mundo atrás. Si dices pecado a alguien, ¿qué pecado? ¿Qué puede ser pecado? No está asociado a la culpa, al arrepentimiento, al infierno, al cielo. O sea, hay un montón de concepciones que se asocian a eso, ¿no? Entonces, sí, para entenderse Hoy en debe día haber sido... algo que comes, ¿no? Exacto. Es pecaminoso, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, entonces en el encuentro con los mexicas, Malintzin lo traducía en maya a Jerónimo de Aguilar, quien se lo traducía en castellano a Cortés y de vuelta. Exacto, y de regreso hasta que ya Jerónimo de Aguilar, según cuentan, empieza a ser un poco descartable. Lo que dice José Luis Martínez, que es como, a mi parecer, el gran especialista en Hernán Cortés, es que, pues, que no era de muchas luces, como que no era muy listo. Y que además era muy mal agradecido, porque después en un juicio que le hacen a Cortés testifica en su contra, pero como que no se le entiende cuando habla, como que es medio desordenado para... Entonces yo digo, si habrá sido desordenado, pues habrá sido desordenado también cuando traducía, y ya también menso cuando traducía. Entonces, ¿qué recuperamos de eso? Pues sí, puros desencuentros, ¿no? Ahora, otra cosa importante de la que hay que hablar es la figura de Malintzin a lo largo de la historia. Se inventa el término malinchismo. Y el malinchismo lo entendemos como alguien que traiciona a su propio país para darle una ventaja a otro país, o que ve a otro país como superior al propio. Así es. ¿Cómo surge el malinchismo? Es que, mira, se va construyendo, esto es muy interesante, Pascal. La gente tiene que recordar que el siglo XIX es un siglo bien complejo para México. Es un siglo donde hay, pues, divisiones, el país está empobrecido, está endeudado. Pierde cualquier territorio. seño, exactamente, la mitad del territorio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dice que, pues, porque puede, ¿no? Y me lo voy a llevar. Y luego llegan unos filibusteros que dicen, pues yo voy a hacer aquí una república. ¿Por qué no? Pues porque traigo 100 hombres y armas y voy a hacer aquí la República de Sonora. Entonces, realmente hay que entenderlo como la nación mexicana se construye en oposición. Eso hay que tenerlo siempre bien claro, en oposición a la invasión, a la rapiña, al despojo de las grandes potencias del siglo XIX. Y entonces, claro, hay que construir, y eso es una cosa que logra también el nacionalismo posrevolucionario del PRI, la construcción, ¿no?, de estas imágenes o de estos personajes que son, pues, enemigos, ¿no?, de la nación, digamos. Sí. Y ahí entra, pues, la gran malvada, también una cosa muy misógina, que es de la época, muy machista, ¿no?, del 19 y del 20, donde la mujer, pues, está llena de vicios, no sirve para nada, hay que estarla guiando porque es como una menor de edad. Todas estas concepciones que ahora nos parecen como inconcebibles, ¿no? ¿A quién se atribuye la construcción de este concepto del malinchismo? Fíjate que comienza a construirse esta noción de traidora a partir de una novelita, al parecer anónima, que se publica en Estados Unidos, pero no te voy a decir más porque eso viene en el libro. Está en el libro. ¿Quieres que leamos el libro? Sí, no, porque si les cuento todo no lo van a comprar, Pascal. La portada del libro. Es una serie, ¿verdad? Los malos de la historia. Los malos de la historia. Está también Díaz Ordaz, Maximiliano y Victoriano Huerta. Y a ti te encargaron... Y a mí me tocaron La malvada de malvadas, que es una mujer maravillosa, a mi parecer. Bueno, ¿por qué es maravillosa? Cuéntanos. Pues porque es eso, es una mujer que logra, más allá de colocarse en el lugar de víctima, de ay, soy víctima de los españoles, es como, esta es mi oportunidad de salir de la esclavitud. Porque además, si tú eras esclava, te podía tocar un amo buena onda, te podía tocar un maldicto. O sea, pues eso no se podía saber, ¿no? ¿Qué sabemos del periodo en que fue esclava entre los chontales? Lo que ella quiso contar. Entonces, hay un montón de silencios ahí, de lagunas. Pero lo que sabes es que
pues cualquiera que pueda escapar de la esclavitud, pues a lo mejor va a preferir, ¿no? Ser una gran señora y estar llena de riquezas y rodearse como de un séquito de mujeres que la acompañen y andar enjollada y escapar de esa, digamos, de ese lugar de servidumbre. Entonces es una mujer astuta, inteligente y además los españoles la respetan muchísimo, la quieren genuinamente. ¿Por qué? Porque cuando hay arengas, cuando están derrotándolos o cuando los mexicas ya les están tirando hasta los dientes, la que sale a decirles no pierdan el ánimo, adelante, tal, no sé qué, les echa unos discursos, o por lo menos eso es lo que recuerda Bernal Díaz del Castillo y otros, es doña Marina. Déjame hacer aquí una pausa que tenemos que hacer y pues platicarnos un poco más sobre la historia de Malinche, doña Marina. ¿Qué fue de ella después de la conquista? Estamos hablando de La Malinche con Úrsula Camba Ludlow, que acaba de sacar un libro sobre este personaje fundamental de la historia de México. ¿Qué fue de La Malinche después de concluida la conquista o caída la gran Tenochtitlán? Oye, eso es muy interesante porque la gente cree que ahí se acaba la historia de La Malinche. Ajá. O sea, cayó Tenochtitlán y ya, ¿ella qué hizo? Todavía les faltan, digamos, por ejemplo, la expedición a las Cibueras, que es una expedición espeluznante, donde les pasan cosas horribles, sí, donde lo matan. Bueno, matan a Cuauhtémoc, ¿no? Sí. Y a Tetlepanquetzal. Sí. Repítelo conmigo. Tetlepanquetzal. Sí me lo aprendí porque es uno de los nombres que está en el monumento a Cuauhtémoc. Muy bien, en Reforma Insurgentes. Muy bien, palomita. Por cierto, monumento puesto por Porfirio Díaz. Claro. Sí. En la reivindicación indígena, claro, de este pasado grandioso, sí. ¿no? Y entonces... Cacama, Tetlepanquetzal, Cuauhtémoc y no me acuerdo. Cuitlao, creo que también el nombre Cuitlao que está ahí. Sí, muy bien. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí. Tú muy bien. Sí. Yo muy mal porque no me acordaba de eso. Sí. Se van a las Cibueras en un, digamos, una empresa, porque fíjate, Cortés algo aprende de Moctezuma y es andar con un séquito enorme de gente. Uh-huh. O sea, Moctezuma, tú sabes que salía con 20,000 gentes que lo acompañaban, que incluso lo cargaban para que no tocara el suelo, ¿no? O sea, el polvo, la suciedad. Entonces Cortés sale a las Cibueras a castigar a su anteriormente fiel capitán, Cristóbal de Olid, y doña Marina se embarca en esa empresa espeluznante. Es una cosa horrible. Los pantanos de Tabasco pasan por barrancas, selvas, lagos, con lugares infranqueables donde se tardan hasta 2 meses en poder construir un puente para poder cruzar de una orilla a otra. Se muere muchísima gente de hambre. Los que no se mueren de hambre y se quieren regresar, o se los come un cocodrilo, o se mueren de hambre igual. O sea, es una cosa horrible. Y ella resiste ese periplo que es como de casi 3 años. Y en ese viaje se casa con Juan Jaramillo, que es otro de los capitanes de Cortés, que había sido capitán de uno de los bergantines, de los barquitos, digamos, con los que habían asolado la Ciudad de México en el sitio de Tenochtitlán, y se embaraza y tiene una niña en un barco de regreso a la Ciudad de México. Cuando logran como ayudarlos así de, ya sabemos dónde están, mándeles un barco, entonces se regresa en barco, digamos, por Veracruz a la Ciudad de México. Ahí nace su hija. En el barco. ¿Y el hijo? El hijo nace, al parecer, en Coyoacán, más o menos cuando llega la primera esposa de Cortés, que llega así de, marido, no has mandado por mí, ya llegué. Y oh, sorpresa, o sea, este hombre no tiene nada más a la Malinche, tiene un harén. Tiene a la hija de Moctezuma, la prima de no sé quién, españolas, indígenas. O sea, el señor él no se detiene por nada, tiene un montón de mujeres, ¿no? Ahí es cuando llega la mujer. Y pasa todo eso dramatiquísimo que tú y yo sabemos, pero la gente no, porque queremos que lea el libro, Pascal. Lea el libro. Pero además, déjame decirte a ti, tú lo sabes, pero déjame decirle a la audiencia que está lleno de anécdotas, es decir, lleno de cosas que yo no sabía y que usted seguramente tampoco sabía. Así que lea el libro. Estamos contando por encimita una historia que, bueno, mal que bien se ha contado, pero el valor de este libro es la interpretación y los detalles, si puedo decirlo así. Eso es correctísimo, sí. Pascal. Bueno, y entonces, ¿cuál es el papel que juegan los descendientes? A ver, el hijo que tiene con Cortés tiene un lugar muy prominente, un final muy trágico,
Y la hija tiene otro lugar importante en la sociedad y tiene pues una muerte trágica si lo piensas en términos de lo que se esperaba de una mujer en ese tiempo, ¿no? Las mujeres tenían un área, digamos, de acción muy limitada, ¿no? Era como, o eres una madre de familia o pues te vas al convento pues a rezar por todos tus parientes y tal para que les consigas un lugar en el cielo. Y María se casa y una gran parte de su vida está peleando lo que le toca de su mamá y de su papá con su madrastra, que es una madrastra como de cuento, una española que es, pues no mala, o sea, si lo piensas, dices, pues ahí era el sálvese quien pueda, no era tanto esta cosa como de españoles contra indígenas, era como españoles contra españoles, indígenas contra indígenas, indígenas contra españoles, era todos contra todos porque es muy inestable. Se ha hecho, pues se ha constituido una visión maniquea de la historia totalmente, de México, ¿no? Totalmente. Indígenas de un lado, españoles del otro, cuando tenemos a los tlaxcaltecas, cuando tenemos a la Malinche, es decir, no es una historia sencilla. Eso es lo interesante, fíjate, que hay un montón de intercambios, de negociaciones que complejizan muchísimo el periodo, porque se tiende a pensar, por ejemplo, en resistencia, ¿no? Es que resistió. Y yo pienso que muchas veces lo que te permite sobrevivir es la adaptación mediante la negociación. Sí, bueno. O sea, si resistes, a lo mejor resistes un rato. Muchas veces ocurrió en los campos de concentración, ¿no? Y entonces, si negocias, pues a lo mejor te puedes adaptar y puedes sobrevivir. Y eso es lo que hacen muchos, ¿eh? No nada más Malinche, lo hace Muñoz Camargo, que es este gran tlaxcalteca que va a presentar el lienzo de Tlaxcala. Y años después de haber ido a Madrid, a los tlaxcaltecas les sigue cobrando el viaje, ¿no? Y si es el dueño de las carnicerías y el monopolio de la sal en Tlaxcala, pero es un indígena. Entonces hay todos estos personajes que es importante recuperar justo porque nos dan matices de grises muy amplios más allá del bueno y el malo. Y de esos grises está lleno Malinche, el nuevo libro de Úrsula Camba en Editorial Crítica. Vale la pena, léalo. Gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias a ti, como siempre.